Buenos días. Pues el día de hoy estamos aquí en la Academia de Biotecnología y estamos complacidos con la presencia de una invitada especial. Ella es la doctora María Isabel Reyes Arreozola y nos va a presentar un seminario que ha titulado Propiedades biotecnológicas del almidón y su aplicación en alimentos. Quiero presentarles a la doctora María Isabel Reyes Arreozola antes de que empecemos. Ella estudió ingeniería en ciencia y tecnología de alimentos. Después realizó una maestría en ciencia y tecnología de alimentos en el Departamento de Investigación en Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Concluyó sus estudios de doctorado en biotecnología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Además hizo un postdoctorado en ciencias en la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella cuenta con artículos en revistas indexadas y trabaja en las líneas de investigación sobre la caracterización físico-química, morfológica y digestiva en alimentos con alto contenido de almidón. Además, realiza estudios de formulación, estructuración y uso de nuevos biomateriales para la industria alimentaria. Fomenta la difusión, trabaja en la producción microbiana de metabolitos secundarios mediante cultivos en estado sólido. La doctora Isabel además ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado, buscando innovación en estrategias biotecnológicas para modificación de biopolímeros en alimentos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 1 y es jefa editora de la revista internacional Socioinnova Tech del Altiplano, REI Cital. Actualmente labora en el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de México. Doctora, es un gusto tenerla entre nosotros para que nos platique acerca de este tema de investigación tan interesante. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Y bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí en este seminario. Voy a hablar un poco, bueno, pues como ya dijeron, mi nombre es María Isabel Reyes. Estoy adscrita al Tecnológico Nacional de México, a un Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo. Entonces, pues muy bienvenidos a todos ustedes a esta plática. Y voy a hablar pues de las propiedades biotecnológicas del almidón y su aplicación en alimentos. Entonces, pues ya por ahí déjenme ver, revisar, ahí está. Bueno, ya por ahí hicieron alguna de mi presentación, de mi currículum, algunas de las líneas de investigación en las cuales trabajo. Y bueno, pues bien, entonces voy a dar el siguiente contenido en esta plática. Voy a hablar pues un poco sobre lo que es el almidón y sus cambios estructurales. Voy a definir el objetivo general y los específicos que fueron planteados para esta investigación en particular. Voy a hablar un poco sobre los materiales y métodos los cuales se utilizaron para obtener diversos resultados y también voy a dar algunas discusiones. Voy a mostrar algunas conclusiones generales y pues voy a dar una breve comentario sobre la importancia que tiene pues también en esta parte como mujer en la ciencia, ¿no? Y bueno, nosotros en esta parte pues puedo comentarles como introducción que el almidón básicamente se deposita en gránulos en tejidos de almacenamiento, ¿no? Son en estos tejidos de almacenamiento pueden estar presentes en granos, en tubérculos y en raíces. Como bien sabemos, existe una gama inmensa, sobre todo en la República Mexicana y en cada uno de sus diferentes estados, ahora sí que de diversos alimentos, que estos alimentos a su vez contienen almidón. Entonces, ningún otro ingrediente como el almidón proporciona tanta diversidad de textura, de consistencia y de estabilidad al almacenamiento, ¿no? Entonces, es importante destacar que muchos de los alimentos que consumimos día con día pues contienen almidón. Ejemplo de ello es el pan, los cereales, las pastas, ¿no? Los famosos atoles, las tortillas.
Y bueno, otras partes importantes, ¿no? Dentro de las bebidas fermentadas que también son obtenidas a través de estos gránulos, como por ejemplo es la malta, que se fermenta para obtener cerveza, pues he aquí también un ejemplo muy importante de que también se utiliza pues almidón, ¿no? En esta parte. Y bueno, algunos otros ejemplos son los flanes y las frituras. Entonces, cuando los alimentos son sometidos a diversos tratamientos, como por ejemplo calentamiento, congelamiento y algunos otros tratamientos, existen algunas propiedades que pues no son deseables, ¿no? Al momento de que nosotros tenemos esta producción de alimentos y una característica importante es que el almidón pues no es soluble, ¿no? En su forma nativa. Entonces, en agua fría sobre todo, pues la solubilidad es mínima, ¿no? También tiene una falta de viscosidad en agua fría. Falta de hinchamiento de los gránulos, ¿no? Cuando estas temperaturas son bajas y pues incontrolada viscosidad después de la cocción. Entonces, es así como en la parte de la investigación que realizo, trato de ver cómo modificar estos almidones para darles un valor agregado, innovador, obviamente, y poder hacer aquellos almidones que en una parte de nuestra digestibilidad pues se disminuya, ¿no? Que no nos proporcionen tantos azúcares. Y por otra parte, que estos cambios morfológicos y estructurales que se presentan, pues los podamos evaluar, ¿no? Podamos decir hasta qué punto hubo un cambio y cuál es este cambio. Entonces, de manera muy general voy a hablar sobre la estructura química que contienen los almidones. Yo sé que no todos somos expertos en esta área, pero quiero mostrarles cómo es que los almidones están compuestos pues, por cadenas de prácticamente de amilosa y amilopectina. Esta cadena de amilosa está presente en los almidones. Un ejemplo característico es el de maíz, que puede contener alrededor desde el 25 hasta el 30% de amilosa y de amilopectina de 70 a 75%. Entonces, como podemos ver aquí en esta imagen, en la parte superior, la amilosa pues está conformada por enlaces alfa 1 4 glucosídicos y estos enlaces pues se unen moléculas de glucosa y se unen mediante estos enlaces. En el caso de la amilopectina son cadenas ramificadas que están unidas prácticamente por enlaces alfa 1 6 glucosídicos y enlaces alfa 1 4 glucosídicos. Entonces, cuando nosotros tenemos el almidón, pues tenemos dos tipos de estructuras, una lineal que la representa la amilosa y una ramificada que la representa la amilopectina. Entonces, nosotros podemos decir, si nosotros observamos la imagen del lado izquierdo que está en su pantalla, podemos visualizar cómo un almidón de maíz mediante luz polarizada tiende a ser, pues, en su mayoría, pues, redondo, ¿no? Algunos de los autores mencionan que tiene una forma hexagonal, entonces esférica o poliédrica, ¿no? Este cambio que ustedes ven aquí de la luz es por la luz polarizada y ese cambio se debe a la birrefringencia que puede haber. En el centro podemos notar una cruz. Esta cruz es llamada Cruz de Malta justamente porque es el centro que integra toda la composición estructural de un almidón. Y bien, en la parte en la parte inferior del lado izquierdo, ustedes pueden ver una estructura y en el centro ustedes pueden ver ahí cómo empieza el crecimiento de un gránulo, ¿no? Esta hendidura pues prácticamente constituye a una nucleación y alrededor de esta nucleación se forma todo lo que es la estructura de la amilosa y la amilopectina. Y bueno, este centro se denomina hilum. En la parte derecha de su pantalla pueden observar en regiones grises, en estas estructuras que corresponden a las regiones amorfas del almidón. Y en la otra parte, como se ven así como si fueran arbolitos, podemos ver las regiones cristalinas del almidón, ¿no? Bien, por otra parte, podemos decir
que entonces las estructuras de los almidones pues son complejas, ¿no? Y que tienen ahora sí que alfa hélices y también tienen interacciones con otros compuestos como lo es el agua, como son las proteínas, como son algunos otros carbohidratos. Sin embargo, existen otras modificaciones en cuanto a la estructura de los almidones que, como mencioné anteriormente, estos cambios en estas modificaciones tienden a bien presentarse por algunos factores como son el calentamiento, en este caso cuando se desarrollan pastas, por ejemplo, que tienen que ser calentadas a altas temperaturas para que se puedan gelificar estos almidones y posteriormente contraer y pues la estructura cambia, ¿no? Posteriormente la manipulación, cuando hacemos, por ejemplo, un batido de alguna masa, en el caso muy particular en panificación. Y otra parte importante es el enfriamiento que se le da al alimento, ¿no? En cuanto se calienta, posteriormente hay un proceso de retrogradación y ocurre mediante el enfriamiento. Bien, existen varios tratamientos, ¿no? Que tienen que ver con el procesamiento y la conservación de estos alimentos. Unos ejemplos, pues como ya mencioné, son muy importantes. Uno de ellos es pues las altas temperaturas, ¿no? Que nos sirve en determinados casos hasta para matar microorganismos. La deshidratación, que pues como bien sabemos nos sirve pues para disminuir la actividad de agua de un alimento y también tiende a formar, a tener interacciones con estas estructuras del almidón. Y una muy importante para mí y para esta presentación, que es la fermentación. Entonces, nosotros podemos decir que con respecto a la temperatura, pues tenemos cambios de frío y de calor, ¿no? Que de frío podemos manifestar como, por ejemplo, la refrigeración, la congelación o la ultracongelación, y de calor, pues algunos como los que ya les mencioné, ¿no? Como la pasteurización. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros calentamos un almidón alrededor de 60 o hasta 80 grados centígrados? Tiende a presentar una gelatinización. Es decir, en estas estructuras que yo les presenté, que se llaman anillos de crecimiento, ¿no? Eh, tienen ahora sí que esta estructura está como interactuando ahí y está fuertemente con una interacción fuerte y llegan las moléculas de agua y lo que hacen es que empiezan a generar un hinchamiento del grano. Entonces empieza este estrés que le llamamos estrés disruptivo y pues entonces se transmite hasta aquellas regiones amorfas, ¿no? O cristalinas también. Y bueno, ¿cuándo ocurre esta parte de la gelatinización? Ocurre cuando empieza una lixiviación de la amilosa, ¿no? Es tanto la cantidad de agua que entra a un gránulo que llega un momento que el gránulo no lo puede contener y estalla. Y si estalla, pues se lixivia esa parte de amilosa. Entonces, el proceso de retrogradación, pues en principio la amilosa se retrograda, ¿no? Puede ser en una fracción de minutos o hasta horas. Y por otro lado, pues la amilopectina puede llegarse a dañar o a descomponer, ¿no? Hasta en horas o puede ser que hasta en días. Entonces, ustedes recordarán que los alimentos, pues algunos de ellos los tenemos que consumir rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tiene un efecto de retrogradación. Ejemplo muy característico es el pan. Cuando nosotros lo horneamos, pues tiene una consistencia pues muy suave. ¿Qué es lo que pasa cuando lo dejamos fuera de un envoltorio o de una bolsa? Pues lo que pasa es que ocurre esta parte de la retrogradación, ¿no? Y pues ocurren cambios estructurales importantes, sale obviamente agua y pues por lo tanto el pan se hace pues más duro. Por otra parte, quiero mencionar que existen diferentes modificaciones químicas de almidón. Existen modificaciones de reducción, como por ejemplo pueden ser oxidación, reducción hidrolítica, reducción enzimática, ¿no? La dextrina también. Y bueno, en cuanto a las de sustitución, tenemos los cambios mediante ésteres o éteres.
Y el entrecruzamiento, que ya va más allá, que podemos cambiar un diéster y demás, ¿no? Yo les voy a hablar una parte importante que son la reducción mediante almidones parcialmente reducidos, y pues esta reducción puede ser de tipo hidrolítica y de tipo enzimática mediante las fermentaciones que utilizamos. Entonces, otro tratamiento químico que también es muy importante dentro de esta parte de las modificaciones de almidón es el tratamiento mediante hidrólisis ácida. ¿Cuál es este problema que tiene este tratamiento mediante hidrólisis ácida? Que muchos de los ácidos empleados son ácidos fuertes, como por ejemplo el ácido sulfúrico, ¿no? El ácido clorhídrico, y pues estos ácidos tienden a generar modificaciones de almidón rápidas. Sin embargo, muchos de ellos pues tienen un peligro, ¿no? Porque acarrean ciertos residuos de estos ácidos, y pues no pueden ser utilizados en la industria alimentaria. Y por otra parte, existen otros tratamientos físicos que pues pueden ser una alternativa segura. Por ejemplo, el ultrasonido y el calor húmedo. En este caso del ultrasonido, podemos destacar dos partes importantes. Una es el incremento en el caso del ultrasonido, y esto nos ayuda a que haya una mayor absorción de agua. Otra es una disminución, y esto nos ayuda a tener una mayor solubilidad, y obviamente la viscosidad que puede formar estos geles de almidón, o esta parte de interacción de los almidones, pues es una viscosidad que puede ser controlada. Con respecto al calor seco, pues son prácticamente parámetros térmicos de tratamientos, ¿no? Y bueno, eso nos da a interactuar con diferentes también durezas de los geles que podamos nosotros obtener. Y bien, la parte importante de esta plática se centra básicamente en una investigación que realicé hace algunos años, y bueno, esta modificación de almidón es mediante tratamientos enzimáticos. Entonces, tiene varias ventajas este tratamiento enzimático. Una de ellas es que tiene mayor especificidad, o sea, las enzimas, como por ejemplo las alfamilasas, actúan sobre estructuras cristalinas de los almidones, y por lo tanto, pues son específicas, ¿no? Van y cortan exactamente ahí. Tienen una mayor eficiencia. ¿Sí? Y pues es un importante destacar que tienen potenciales con aplicaciones biotecnológicas e industriales, ¿no? Y bueno, otras enzimas que también interactúan con los almidones son las glucoamilasas, por sus sinónimos son los amiloglucosidasas, ¿no? Pero tienen una desventaja. Una desventaja importante es que generan incrementos en los costos de producción, y pues también que los residuos de las enzimas muchas de las veces se quedan presentes en los alimentos, ¿no? Y pues a la larga pueden llegar a causar pues alguna alergia o algún daño al consumidor. Entonces, estos parámetros a nivel estructural pues han sido poco estudiados. Entonces, una alternativa para este problema es el tratamiento con enzimas presentes pero in situ, que no se tengan que agregar adicional a la producción de un alimento, sino que estén presentes allí, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las enzimas que actúan en la degradación de almidón? Pues básicamente bueno, existen muchas, pero algunas de las más importantes son las alfa-1,4-glucanasas, ¿no? Que a su vez se dividen en endo y en exo, y las que se dividen en endo son las alfamilasas. Estas alfamilasas son producidas prácticamente por microorganismos del género Aspergillus oryzae, y también por otros microorganismos como por ejemplo los lactobacilos. Y por otra parte, es importante destacar que mediante la sexo podemos obtenerlas a partir de microorganismos también como Saccharomyces cerevisiae. Y algunas de sus enzimas que producen son las beta-amilasas, ¿no? Las glucoamilasas y entre algunas otras. Entonces, es importante que nosotros contemplemos esto, porque dentro de este estudio que se realizó pudimos ver cuáles son los cambios, ¿no? Que tenían estos almidones con el tratamiento que le dimos con enzimas, pero in situ, ¿no? Que se iban produciendo a lo largo de la fermentación.
Bien, nosotros podemos decir que durante diferentes fermentaciones, si nosotros utilizamos Saccharomyces cerevisiae, que es óptima para producir etanol y también es utilizada en la panificación para producir CO2. Como bien mencioné, produce las alfa-glucoamilasas y pues bueno, este microorganismo es muy importante porque es uno de los microorganismos más estudiados, ¿no? A nivel alimentario. Sin embargo, pocos son los estudios que tienen que ver con la producción de este tipo de enzimas, ¿no? Y de igual manera, los Lactobacillus bulgaricus, pues ya sabemos que son del género, más bien que son productores de ácido láctico y que son gram positivos, y pues bueno, que tienen presentan diferentes resultados, ¿no? Que, como puede ser mayor suavidad a masas, ¿no? Y por otra parte, el género Aspergillus oryzae. Este microorganismo es fantástico, pudiera decir, porque aparte de que genera producción de etanol, es un productor de enzimas a gran escala a nivel industrial y en algunos otros países se utiliza para preparar diferentes bebidas con grados de alcohol y también para preparar algunos otros alimentos. Entonces, es importante también mencionar que pues las fermentaciones sin duda son un éxito, ¿no? Para la industria alimentaria, pero también es importante describir que son deseables pues los sistemas de control de calidad que sean apropiados, ¿no? Para la fabricación de ciertos alimentos y sobre todo ver la versatilidad que podemos obtener con este tipo de fermentaciones. Es decir, vamos a ver si podemos tener o disminuir la deficiencia de los almidones nativos con respecto a la aplicación de este tipo de microorganismos para el procesamiento de alimentos y hasta dónde podemos llegar con respecto a los tiempos de fermentación, ¿no? Y decir hasta este momento la modificación enzimática fue buena y me hizo un almidón, no sé, más soluble, con mayor capacidad de retención de agua, etcétera. Y bueno, ¿cuál fue el objetivo de esta investigación? Básicamente fue evaluar las transformaciones morfológicas y fisicoquímicas del almidón nativo, en este caso de maíz, utilizando fermentaciones mediante el uso de Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus delbrueckii y también Aspergillus oryzae, variedad Oryzae. Existieron tres objetivos específicos, donde el primero fue evaluar los cambios estructurales de almidón de maíz durante la fermentación de Saccharomyces cerevisiae. Por otra parte, fue caracterizar las transformaciones físico-químicas, ¿no? Sufridas por los gránulos y era importante determinar también la cantidad de ácido láctico o la fermentación mediante Lactobacillus delbrueckii y por otra parte también evaluar los efectos de la fermentación en estado sólido, ¿no? Porque quiero destacar aquí que en el caso muy particular de la fermentación con Saccharomyces fue en estado líquido, mientras que la fermentación en estado sólido se llevó a cabo con Aspergillus oryzae. Entonces nosotros podríamos definir como hipótesis que pues la fermentación de los gránulos de almidón de estos microorganismos podrían modificar la estructura, ¿no? En términos de cristalinidad, digestibilidad, solubilidad, absorción de agua, viscosidad y tamaño. Pero ¿qué tanto y en qué tiempo, no? Era nuestra pregunta. Bien, entonces utilizamos diferentes materiales, pues todas fueron cepas ATCC en las que se utilizaron. También utilizamos almidón de maíz nativo, Sigma Aldrich, con una concentración de amilosa del 25 gramos por cada 100. Utilizamos para las fermentaciones sólidas espuma de poliuretano y bueno, aquí algunos otros reactivos que fueron empleados. ¿Cómo se realizaron la preparación de los inóculos? Pues las cepas, como estaban liofilizadas, fueron transferidas a diversos medios de cultivo para ser activadas. Utilizamos extracto de levadura, en el caso para Saccharomyces cerevisiae, peptona de caseína para los lactobacillus y
medio MRS y el medio PDA para Aspergillus oryz. Entonces definimos nuestras condiciones de cultivo, que fueron alrededor de 38 grados centígrados con agitaciones de 200 revoluciones por minuto en condiciones anaerobias, ¿no? Y en el caso muy particular se midió cinéticas de crecimiento mediante conteos de cámara de Neubauer y por otra parte para las fermentaciones líquidas, pues mediante densidad óptica. ¿Cuáles fueron las condiciones de las fermentaciones? Bueno, se inocularon con 2 a las 7 células por mililitro en el caso de Saccharomyces cerevisiae. En el caso del hongo utilizamos 2 por 10 a las 7 esporas por cada gramo de soporte utilizado. Y aquí en el lado derecho ustedes pueden ver que utilizamos un medio mínimo, que es un medio mínimo de sales, ¿no? Bueno, adicionado con sales y almidón de maíz, pues 30%, ¿no? Y bueno, ¿cómo realizamos las extracciones de almidón? Para poder quitar una parte de los microorganismos, hicimos diferentes centrifugaciones. Posteriormente secamos nuestros gránulos de almidón y después, ya una vez que los gránulos estaban secos, hicimos su caracterización. Bien, algunos métodos analíticos que utilizamos son microscopía de luz polarizada y tamaño de partícula, pues utilizando un microscopio óptico y un microscopio electrónico de barrido. Las imágenes que les voy a presentar en esta parte de los resultados son imágenes tomadas en microscopía óptica y en microscopía SEM a 5000X. Por otra parte, se hicieron estudios de difracción de rayos X utilizando un difractómetro Siemens y se utilizaron también diversas tiempos, ¿no? Tiempos y tamaños de paso y fueron evaluados hasta 50 grados. Otra parte importante de esta información que les quiero mencionar es que se realizó o se llevó a cabo hidrólisis ácida. ¿Para qué? Para determinar cuál era el tiempo en el que se tardaba el almidón en descomponerse, ¿no? Si bien sabemos una parte importante de nuestra digestión es mediante hidrólisis ácida, cuando nosotros consumimos un alimento. Cuando el alimento llega al estómago, empiezan los ácidos gástricos a actuar. Entonces fue una simulación in vitro, ¿no? La que realizamos. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Podemos ver del lado izquierdo en la figura 1. En la figura 1 podemos observar una cinética de crecimiento de Saccharomyces cerevisiae, que fue utilizada para la fermentación de gránulos de almidón. En el eje de las X podemos ver el tiempo y está interpretado en horas, y en el eje de las Y podemos ver las células, ¿no? En mililitros. Podemos ver cómo esta curva de crecimiento rápidamente hasta las 12 horas obtiene su máximo punto. Y podemos ver que nosotros podemos decir que la fase estacionaria ya después de las 12 horas inicia, ¿no? Entonces ahí ya el microorganismo ya no tiene, ahora sí que ya no tiene la capacidad de duplicarse y por lo tanto ya no hay crecimiento. Entonces nuestras fermentaciones podríamos decir que podemos pararlas hasta esta hora, ¿no? Donde se ven los cambios eminentes. Por otra parte, en el caso de las cinéticas de crecimiento con Lactobacillus bulgaricus en medios MRS, podemos ver que pues es mucho más rápido, ¿no? Podemos ver que también esta fase logarítmica empieza más pronunciadamente y podemos definir que en las mismas 8 horas nosotros estamos apenas en esta fase logarítmica, ¿no? De los microorganismos de lactobacillus. Entonces, comparado con Saccharomyces, se pudiera decir que obviamente los lactobacillus destruyen o morfológicamente hablando, cambian la morfología del almidón mucho más rápido que Saccharomyces cerevisiae.
Bien, entonces aquí en esta parte podemos ver algunas imágenes del lado izquierdo. En estas imágenes que ustedes pueden ver como color moradito, son imágenes de microscopía óptica, y del lado derecho imágenes que pueden ver con este color oscuro son imágenes de microscopía electrónica de barrido. Yo les voy a presentar aquí diferentes tiempos, por ejemplo, tiempo 24, 48, 96 y 120, y obviamente un almidón de maíz nativo que no tiene ningún cambio a tiempo cero de fermentación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos observar? Que van los microorganismos empiezan a actuar, empiezan a modificar el almidón, a consumirlo, y entran mediante esta cruz de Malta a las 24 horas. Entonces, a las 48 horas podemos ver cómo empieza esta ruptura, ¿no?, que hacen del almidón. Empiezan a romperlo, empiezan a comérselo, se pudiera decir, y empiezan a generar de diferentes poros a las 96 horas. Algunos estudios indican que estos poros son debidos a las enzimas que estos microorganismos excretan al medio, ¿no? Y bueno, por último, como podemos ver, después de las 120 horas de fermentación, prácticamente está completamente destruido el almidón. ¿Para qué nos serviría saber esta parte? Hay que recordar que los panes son elaborados pues con almidón, ¿no? Y por lo tanto, nosotros le damos un tiempo de fermentación para que se genere ese CO2. Sin embargo, por otra parte, interactúa los microorganismos y empiezan a romper estos almidones, ¿no? Entonces, si rompen estos almidones, pues también se van a segregar azúcares que no son deseables en nuestro proceso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Lactobacillus delbrueckii? Bueno, tiene una forma, si ustedes pueden ver aquí en a las 0 horas, la forma poligonal del almidón, y cómo empieza a cambiar con respecto hasta las 18 horas. Es mucho más rápido el proceso, ¿sí? Se generan amilosa y amilopectina en mucho mayor cantidad, y pues tienen un aspecto, los gránulos un poco más exfoliados en comparación con las levaduras, ¿no? Y vemos estos huecos hendidos, cómo pueden estar ahí, ahora sí que rompiendo y generando este tipo de estructuras, pues rotas, ¿no? Prácticamente. Y bueno, podemos ver aquí cuál es ahora sí que cómo el tiempo de fermentación también genera una parte importante en cambios en el pH, y podemos ver que podemos ver cómo se generan estos cambios de pH, pero también se aumenta la producción de ácido láctico, ¿no? Que también tiene un efecto el ácido láctico sobre los gránulos de almidón presentes, ¿no? Entonces, muy probablemente tanto las enzimas que se generan mediante estos lactobacillus y el ácido láctico, pues tiendan, ¿no?, a hacer estos cambios en la conformación estructural. Y bien, por otra parte, en el caso de Aspergillus oryzae, nosotros podemos ver que, pues obviamente el crecimiento de Aspergillus oryzae es mucho más lento, ¿no?, en comparación con una bacteria. Sin embargo, las modificaciones estructurales son se pudiera decir, un tanto diferentes, e incluso podemos observar, vean aquí, a un tiempo de 96 horas, pueden ver cómo este micelio de los hongos puede estar interactuando con los almidones y obviamente sus esporas, ¿no? Y cómo empieza a secretar estas enzimas que hacen estas enzimas justamente rompen, ¿no?, los gránulos. ¿Para qué? Para que esté mucho más disponible la glucosa para el crecimiento de estos hongos. Entonces, estas enzimas generan orificios circulares completamente, pero principalmente podemos ver a las 96 horas que son estos orificios en el exterior del gránulo, caso contrario a los lactobacillus bulgaricus, ¿no?, que empiezan en el centro y los rompen. Estos son en la parte superficial, se pudiera decir. También podemos ver que después de 96 horas se empiezan a generar estas superficies cristalinas, ¿no?, ya mucho más rugosas en comparación con las 144 horas que tenemos ahí como poros. ¿Qué pudiéramos decir o qué dice Sugar en el 2016? Él menciona
que pues obviamente estos microorganismos producen enzimas en mayor cantidad y estas enzimas son las responsables de estos orificios. Una aplicación que le pudiéramos dar a tratar almidones con este tipo de microorganismos es que nosotros pudiéramos encapsular en esos orificios diferentes compuestos, como por ejemplo los antioxidantes que son muy rápidamente se degradan, ¿no? Con la temperatura, con la luz y demás, colorantes, ¿no? Que también pudiéramos tener presentes ahí en algunos alimentos y que son deseables para la visualización de un alimento, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa con el diámetro promedio? Si se fijan aquí en esta tabla, yo presento el tiempo de fermentación con respecto a las diferentes fermentaciones realizadas y podemos ver que con respecto al tamaño de los gránulos, en el caso de la fermentación con Saccharomyces cerevisiae, podemos ver que la mayor deformación la tenemos alrededor de 24 horas. ¿Sí? Que tenemos valores, perdón, la tenemos hasta las 120 horas, que tenemos rompimientos de gránulos y tenemos valores de 14.51 hasta las 120 horas, ¿no? Se pudiera decir que es un tiempo amplio en comparación con los lactobacillus, que alrededor de las 24 horas ya tenemos gránulos que tienen un tamaño hasta de 6 micras, ¿no? Que eso es importante. Y en el caso de la fermentación sólida, pues tenemos tiempos hasta de 192 horas y no llegamos a los tamaños de 6 micras como es el caso de los lactobacillus, sino que obtenemos tamaños de 8.69 micras. Entonces, ¿qué es lo que hacen los microorganismos? Pues hacen una invasión. Generan gránulos rotos y porosos y también generan diferentes tamaños. Entonces, este es un parámetro para que nosotros podamos decidir en dónde aplicar este tipo de microorganismos, en qué alimentos serían necesarios y cómo podríamos tener esos almidones, ¿no? Cómo podrían estar ahí presentes. Es importante decirles que Teste en el 2010 menciona que Saccharomyces cerevisiae sí es productor de alfa-glucosidasa en cantidades amplias, ¿no? Y también en el caso de Lactobacillus bulgaricus, pues la principal causante de este rompimiento de la estructura es la alfa-milasa. Si se fijan, otro efecto importante es la producción del ácido láctico, ¿no? Que también tiene un efecto importante ahí en la generación de estas estructuras. En el caso de Aspergillus oryzae, es mucho mayor productor de alfa-milasa. De acuerdo a diversos estudios, podemos ver cómo se presentan enzimas que van hasta los 15.095 unidades por gramo de sustrato, ¿no? O hasta las 6.583 unidades de este tipo de enzima por gramo también de sustrato. O sea, en este caso, pues es importante mencionar que Aspergillus oryzae tiene esa capacidad de producir este tipo de enzimas y que dañan a estos gránulos, ¿no? A lo mejor en mucho mayor tiempo, pero los dañan. Entonces, pues es importante mencionar que la hidrólisis enzimática es eficiente, ¿no? Para un cambio en la morfología de los almidones y que podemos utilizarlos, estas fermentaciones, para la producción de azúcares, de jarabes de alta maltosa, de jarabes de glucosa y fructosa, pero también por otro lado es importante contemplar que si nosotros dejamos aún mayor los tiempos, pues hay muchas de las veces que no es necesario, como ya vimos los tiempos que les mencioné en la tabla anterior. Hay tiempos que los podemos, hay procesos que los podemos detener en unos tiempos menores y podemos obtener características morfológicas similares a que si siguiéramos dejando por ahí fermentar estos gránulos. En esta figura podemos ver los patrones de difracción de rayos X para almidones nativos y obviamente para los almidones fermentados con Saccharomyces cerevisiae, y podemos ver cómo el cambio estructural sí se genera y se lleva a cabo con respecto al tiempo, ¿no? En negro podemos ver el almidón nativo con respecto a un tiempo de 168 horas, donde ustedes pueden ver en esta parte donde las estructuras son, estos picos nos generan estructuras mucho más cerradas, ¿no? Estos cambios entonces quieren decir que sí hay un cambio en la cristalinidad del tipo A, ¿no? En estos almidones. Y bien, ¿cuál es este porcentaje de cristalinidad?
Pues en el caso de la fermentación con ácido, con lactobacillus, podemos ver a un tiempo de 3 horas que la cristalinidad aumenta hasta llegar a valores de 39.44%. Y en el caso de la fermentación con Saccharomyces cerevisiae, obtenemos valores hasta del 40.90%. Y la cristalinidad en el caso de la fermentación sólida, pues es hasta, podemos llegar hasta valores del 38.6%, ¿no? Entonces, sí se modifica la cristalinidad y pues si ven mucho de esta cristalinidad, tiene que ver con las enzimas que empiezan su interacción en estas regiones amorfas, ¿no? Y sobre todo, que atacan enlaces fácilmente hidrolizables como son los 1,4 y bueno, algunos otros investigadores mencionan que con ácido sulfúrico pueden obtener también cristalinidades alrededor del 42%. Sin embargo, pues es un ácido que pues es destructivo, ¿no? Y también contaminante. Y bueno, ¿qué pasa con la hidrólisis ácida? Este es un efecto importante porque nosotros cuando consumimos almidones para que nuestro metabolismo, bueno, más bien para que nuestro cuerpo los pueda metabolizar, se tienden 3 fases, ¿no? Primero, hay una fase que hasta los 20 minutos donde nosotros podemos decir que ahí los almidones son rápidamente digeribles. ¿Qué pasa con después de los 20 y hasta los 120 minutos? Se generan estos almidones lentamente digeribles y después de los 120 minutos se les considera almidones resistentes. Entonces, es óptimo que nosotros empleemos este tipo de fermentaciones porque lo que se pretende es generar almidones resistentes a la degradación enzimática de nosotros, ¿no? Ahora sí que a la degradación enzimática de los alimentos. Sin embargo, pues estos estudios solamente fueron in vivo, faltan muchas pruebas para determinar que sí efectivamente esos almidones son del tipo resistentes, ¿no? Y bien, ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo? Pues básicamente este estudio de caracterización físico-químico y morfológica de almidón de maíz empleado en fermentación con los diferentes microorganismos que les expuse, demostró que los cambios ocurridos en los gránulos de almidón poseen modificaciones que imparten primero resistencia, estabilidad y propiedades riológicas deseables. Por otra parte, la fermentación pues es un método viable para alterar la estructura de los gránulos de almidón de maíz. Y es importante mencionar que en las 3 fermentaciones evaluadas se aprecian cambios severos, ¿no? En las estructuras de los gránulos de almidón. Se desestabiliza la estructura y pues obviamente se rompe, ¿no? Por otra parte, es importante destacar que las enzimas pues hidrolizan preferentemente regiones amorfas más que regiones cristalinas, ¿no? Y generan un mayor contenido de cristalinidad y una disminución de la sensibilidad a la hidrólisis ácida estricta. Y bueno, obtenemos pues en el caso de Saccharomyces cerevisiae pues hasta 38%, ¿no? Y bueno, en el caso de Lactobacillus bulgaricus obtenemos en una cristalinidad de 24 horas hasta el 37%, ¿no? Entonces, pues estos microorganismos son capaces, se pudiera decir que son capaces de generar estos almidones resistentes. Sin embargo, todavía falta esa parte de comprobación. Y una ventaja adicional con respecto a las enzimas industriales, pues se basa en la degradación del almidón in situ. O sea, ahí mismo, en el momento del procesamiento del alimento, ¿no? Y pues además se utilizan cepas que son, pues, ahora sí que cepas disponibles fácilmente comercialmente y pues sobre todo del tipo GRAS, ¿no? Que son reconocidas como seguras. Y bueno, pues estas son algunas de las contribuciones en esta plática. Yo les hablé al menos de 3 de ellas, de 3 de estas contribuciones. La más importante es la primera que ustedes ven aquí, que fue publicada en la revista Starch. Y bueno, tengo algunas otras contribuciones que tienen que ver con los cambios y demás, ¿no? Y pues la parte 2 de este estudio, pues también ahí ya está publicada, ¿no? Entonces, agradezco infinitamente
a esta investigación multidisciplinaria, a mis alumnas, a Heidi, a Miriam, a algunas otras alumnas que han realizado estudios conmigo. Agradezco también a mis colaboradores, la doctora Carmen Hernández, el doctor José de Jesús Álvarez, el doctor Jaime Vernon Carter, la doctora Lourdes Álvarez y a la doctora Ana Guadalupe Estrada, porque han sido parte importante de esta investigación multidisciplinaria. Y pues muchísimas gracias por su atención. También agradezco al Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste por la invitación. Gracias también a la doctora Gisela Reyes Alvarado, al doctor Cristian por la invitación, y pues aquí dejo mi correo electrónico y pues adelante con las preguntas. Con muchísimo gusto continuamos con estas preguntas. Muchísimas gracias, doctora, por esta presentación. Es siempre muy grato conocer todo lo que hacen los colegas fuera de nuestra institución y ver cuál es la importancia de toda esa investigación que se realiza. Aquí tenemos ya la sesión de preguntas. Saben, chicos, que pueden levantar la mano, escribir su pregunta a través del chat o indicarme que van a participar a través de tomar el micrófono. Vamos a ver quién se anima a hacer alguna pregunta. Y bueno, este tema tan importante en el área de alimentos, porque como bien decía al inicio, cuánto almidón y cuánto azúcar no estamos consumiendo de manera diaria en la mayoría de los productos que están disponibles en el mercado. Y lo importante que se ha vuelto ahora que haya pues disponibilidad de otras opciones, ¿no? Para que tengan un valor nutricional pues más alto. A ver. Así es. Sí. Mayela Vargas, adelante con tu pregunta. Mayela. Sí, es que está escribiendo Maye. Un momentito. Claro que sí. Sí, vamos a esperar. Aquí yo te leo, Maye. Perfecto. Mientras podemos escuchar la pregunta de Julián Eduardo Camacho. Buenas, me gustó mucho tu trabajo. En el caso de los usos que mencionaste que se le podían dar más que nada a lo del almidón, ¿qué otro tipo de, cómo explicarlo? Eh, Funciones biotecnológicas tendrían además de las que ya nos explicaste en esta presentación? Sí, bueno, pues una de las más importantes que considero yo que pudiera tener es en esta región, tal vez no les hablé mucho de esta región, pero en esta región en particular tenemos se pudiera decir altos hectáreas, ¿no? De producción de diferentes granos para la fabricación de cerveza. Entonces, una parte importante de los estudios es saber, existen unos costos muy elevados, ustedes lo han visto al momento de que ustedes, pues básicamente compran la cerveza. Estos costos muy elevados con respecto a ello tienen que ver en muchos de los casos por la ineficiente, obtención de etanol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría si nosotros, pues, con estos tiempos y con estas fermentaciones podemos ver que si utilizamos otro tipo de microorganismos podemos obtener estos azúcares pues más fácilmente digeribles para que a su vez otro microorganismo llegue y haga una producción alta de etanol, ¿no? Entonces, esta aplicación estuviera genial para el grupo modelo que tenemos aquí muy cerca, que es donde estamos trabajando con algunas investigaciones con ellos, y pues se pretende que se lleve de escala laboratorio pues a una escala mayor, ¿no? Y que los tiempos de fermentación para ellos sean mucho más rápidos que los que tienen actualmente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, una parte importante es que nosotros actualmente, pues si bien tenemos un grave problema alimentario. Es decir, actualmente nosotros consumimos muchos alimentos que tienen almidón.
Entonces, estos alimentos que tienen almidón, mucho de este almidón se va a a la reserva energética. Entonces, lo que se pretende es que pues hay que consumir, se pretende que se generen alimentos que tengan una mayor resistencia, o que los almidones sean modificados para que sean más resistentes a la digestibilidad enzimática. Es decir, que puedan ser el sinónimo de una fibra dietética, ¿no? Que tú puedas consumir un pan, que puedas consumir una tortilla, que puedas consumir, llámese algún alimento, una fritura, que se generen, o sea, que tú la puedas consumir, que hagas tu digestión y demás, pero que no te aporte ningún otro valor calórico, ¿no? Sin que pierda obviamente las características texturales, biológicas, de sabor, de aroma y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que se pretende, que no haya aumento de peso en las personas y que pues no tratemos de que no llevemos más allá, o no lleguemos a la enfermedad de diabetes, ¿no? Es una parte muy importante. Y otra parte importante es que si nosotros logramos generar este tipo de almidones resistentes, las personas con diabetes los van a poder consumir. ¿Por qué? Porque pues no les van a presentar un aumento en la cantidad de glucosa, ¿no? Entonces esto es algo muy importante. Hay muchas personas que son diabéticas, pero no pueden comer pan, no pueden comer tortilla, no pueden comer muchos de estos productos justamente por eso. Entonces, con estas investigaciones se pretende que en algún momento lleguemos a un futuro ofrecerles alimentos que sean de calidad para ellos, ¿no? Que los puedan consumir y que no les causen pues ese aumento de azúcar en sangre. Muchísimas gracias por la respuesta. Aquí Maye ya nos dice, ¿de qué otra forma se podría aprovechar la ventaja del lactobacillus sobre los otros microorganismos? Sí, esa pregunta es muy importante, Mayela, porque justamente me dio la pauta para hacer otra investigación que no la presento aquí, pero que es una de las más importantes también para mí, porque me di cuenta que los lactobacillus, pues obviamente producen ácido láctico, ¿no? Entonces, después hice otra investigación donde este ácido láctico comparé, ¿no? Cuánta producción de ácido láctico obtuve con este microorganismo y a nivel y utilicé ácido láctico de comercial para hidrolizar gránulos y con temperaturas y con tiempos ver cuál era el efecto que tenía el ácido láctico sobre los almidones. Por ahí tengo una publicación en otra revista sobre lactobacillus. Entonces aquí me di cuenta en esta segunda estudio que hice, que efectivamente los lactobacillus tienden a producir más ácido láctico y que disminuye la concentración de enzimas que producen. Entonces, el efecto que tenían aquí las imágenes era por el ácido láctico y no tanto por las enzimas que tenían, ¿no? Sino más por el ácido láctico presente. O sea, el ácido láctico era el que causaba ese efecto en los gránulos de almidón. Y también otra de las ventajas del lactobacillus es que produce pues otros metabolitos secundarios, ¿no? No solamente ácido láctico. Entonces, esos metabolitos secundarios, que todavía no acabó su estudio, pero es un estudio donde pongo diferentes microorganismos a interactuar en una matriz alimentaria y el residuo de un producto o de un metabolito secundario de un microorganismo puede ser el sustrato de otro más, ¿no? Entonces es una cadenita que todavía no concluyo, pero que me gustaría concluir muy pronto esa investigación y podérselas mostrar para ahora sí que darle la pauta a que tú puedes tener un sistema de producción y tú puedes definir en qué momento pararlo y hasta qué momento puede llegar a darte las condiciones reológicas y deseables del almidón que tú quieras, ¿no? Con esta gama diversa de metabolitos en una sinergia, ¿no? Biotecnológicamente hablando. No sé si contesté tu pregunta, Mayela, pero adelante, con mucho gusto. Te puedo compartir incluso ese documento. Es muy padre. Muchísimas gracias por la respuesta. Dice Mayela que sí, que muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Gracias, Bueno, Mayela, a ti.
Muy bien. Parece que todo bien hasta ahora. Ya varios estudiantes se fueron, tienen que atender, andan en momento de atender clases, sus experimentos y demás. Varios tienen que titularse muy pronto. Entonces, bueno, muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Muchas gracias por compartir todo este trabajo que es sumamente interesante para la biotecnología alimentaria, sobre todo. Eh, Porque bueno, en México tenemos un problema de diabetes muy fuerte, problema de obesidad muy fuerte en la mayoría de los estados. Entonces, este tipo de investigación contribuye a abordar ese tipo de problemáticas, además de la soberanía alimentaria y otras cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta presentación. Esperamos contar con su presencia en algún otro momento para que nos siga platicando de los avances. Y bueno, Claro quedamos que sí. aquí a la orden. Vamos a enviarle su, eh, su constancia y pues quedamos en contacto. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Claro que sí. Aquí les dejo mi correo electrónico, Mayela, y con mucho gusto te puedo compartir todas las publicaciones que necesites y pues son bienvenidos a ITESA, a tus estudiantes, a todos los estudiantes de ahí del Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste. Aquí contamos con una maestría en Ciencias en Alimentos. Los recibimos con mucho gusto para estancias de investigación, para intercambios y pues muchísimas gracias por esta plática y pues enhorabuena y que tengan muy buen día todos. Muchísimas gracias.